Mis padres le dieron a mi hermana $100,000 para una casa y a mí, nada más que insultos. Dejé de hablarles. 2 años después, mi hermana vio mi propiedad y llamó a mi padre gritando. No olvidarán lo que hice. Mis padres le dieron a mi hermana $100,000 para una casa y a mí no me dieron más que fracasos. Así que me quedé con la tierra. Me llamo Sofía y tengo 30 años. Esta es la historia de mi familia. Un pedazo de tierra y cómo aprendí que a veces las raíces más profundas crecen en el suelo más descuidado. La noche en que mi mundo se resquebrajó no fue ruidosa. Sucedió en la sala de estar de mis padres, un espacio tan familiar que hizo que la traición se sintiera más aguda. Mi hermana Jessica estaba sentada en el sofá junto a su esposo, radiante. Yo estaba en el sillón rígido del rincón, el que nadie elegía jamás. Mi padre deslizó un sobre blanco por la mesa de centro. Jessica, dijo, con la voz llena de orgullo. Tu madre y yo queremos ayudaros a dar el siguiente paso. Dentro había un cheque por $100,000. El suspiro de gratitud de Jessica fue perfecto y ensayado. Mi madre se acercó y le apretó la mano. Su sonrisa era tan brillante que cegaba. Te lo has ganado, Jessica. Mereces la casa de tus sueños. Has hecho todo bien. Entonces sus ojos me encontraron en mi rincón. La sonrisa no desapareció, pero se afinó hasta convertirse en algo afilado y frío. Lástima. Era una mirada que conocía mejor que mi propio reflejo. Sofía, dijo, su voz cortando la calidez de la habitación. Necesitas concentrarte en ser realista. Permanecí en silencio, con las manos apretadas en mi regazo. Jessica tiene una carrera estable y un plan, continuó, exponiendo mis fracasos como si fueran hechos probados. Tú ni siquiera puedes mantener un trabajo. Las palabras ignoraron los callos de mis manos y los años que pasé trabajando 16 horas al día en un negocio que finalmente fracasó. Nunca vieron el esfuerzo, solo el resultado. Una risa pequeña y seca escapó de mis labios. Sentí que mis manos comenzaban a temblar, así que las metí profundamente en los bolsillos de mis vaqueros. Me levanté, el movimiento se sintió lento y pesado. Felicidades, Jessica, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Espero que encuentres la casa perfecta. Salí de la habitación sin mirar atrás. No necesitaba ver sus caras. Estaba pensando en mi tierra, los 5 acres de matorrales descuidados que papá me había cedido por culpa, llamándolo un pedazo de tierra inútil. Para ellos, era mi premio de consolación, un símbolo de mi fracaso. Al salir al aire fresco de la noche, sonreí, una sonrisa real solo para mí. No tenían idea de que la tierra sin valor de la que se burlaban estaba a punto de convertirse en su mayor arrepentimiento. Antes de contarte cómo todo cambió, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario para decirme desde dónde estás viendo esto. Crecí en Lexington, Kentucky, en una casa que siempre estaba perfectamente limpia y silenciosamente tensa. Nuestra familia era un pequeño circo de 3 pistas, y yo era el acto que nadie pagaba por ver. Mi papá, Robert, dirigía una exitosa empresa de construcción. Construía casas robustas y fiables con cimientos sólidos. Era un hombre que entendía los ángulos rectos y las vigas de soporte macizas, pero no la arquitectura fluida y desordenada de una hija que no encajaba en su plano. Mi mamá, Susan, llevaba la contabilidad de su empresa. Era meticulosa, organizada, y todo tenía su lugar en su mundo. Ganancias en una columna, pérdidas en otra. Jessica, mi hermana mayor, estaba firmemente en la columna de ganancias. Nació 3 años antes que yo, y desde el momento en que llegó, fue su obra maestra. Tenía la belleza clásica de mamá y el enfoque agudo de papá. En la escuela, sacaba sobresalientes que se pegaban en el refrigerador, cada uno un pequeño trofeo. Sus diplomas del cuadro de honor estaban enmarcados y colgados en el pasillo. Cuando fue coronada reina del baile, el periódico local publicó una foto, y mamá compró 20 copias. Jessica fue a una buena universidad estatal, se convirtió en presidenta de su hermandad y se casó con un banquero llamado Michael a los 25, justo a tiempo. Nunca dio un paso en falso, nunca se salió de la raya. Era un reflejo de todo lo que mis padres valoraban. Seguridad,
previsibilidad y un éxito que se podía medir y exhibir. Luego estaba yo, Sofía, la hija del medio, la que vivía en los espacios silenciosos entre sus elogios a Jessica y su indiferencia general hacia mi hermano menor, que mayormente se encerraba en sí mismo con los videojuegos. Si Jessica era su estatua pulida, yo era la arcilla sobrante. No era una mala chica. Simplemente no era como ellos. Me gustaba más cavar en la tierra que sentarme en un aula. Encontraba historias en las formas de las nubes y los patrones de las hojas, cosas que no se podían calificar ni poner en un currículum. Mis notas eran una mezcla de sobresalientes en arte e inglés y suficientes en matemáticas y ciencias. Tiene potencial. Si tan solo se esforzara, era el estribillo común de los profesores. Mis padres oían, no se está esforzando lo suficiente. Lo veían como una elección, una forma de pereza. Cuando gané un premio regional por un dibujo a carboncillo que hice de un viejo roble retorcido, mamá sonrió cortésmente y guardó el certificado en un cajón del escritorio. «Qué bonito, cariño», dijo antes de preguntarle a Jessica sobre su próxima recaudación de fondos de la hermandad. El cajón era donde mis logros iban a ser olvidados. La verdadera ruptura ocurrió cuando tenía 19 años. Estaba en mi segundo año de universidad estudiando horticultura, pero me asfixiaba en las aulas. Quería tener las manos en la tierra. Veía un futuro para mí, no escribiendo ensayos sobre plantas, sino cultivándolas de verdad. Así que, me presenté ante ellos con un plan. Quería dejar la universidad y empezar un pequeño negocio de paisajismo de alta gama. Lo tenía todo planeado. Un préstamo empresarial, una camioneta usada, una lista de clientes potenciales. Mi padre me miró por encima de sus gafas de leer. ¿Quieres tirar por la borda una educación universitaria para ser jardinera? La palabra flotó en el aire, cargada de su desaprobación. Es más que eso, papá. Es diseño. Es crear espacios para la gente. Es un negocio real. Es trabajo manual, Sofía, dijo mi madre, con la voz tensa de preocupación. No es una carrera. Es un hobby. Pero yo era terca. Saqué el préstamo yo misma, usando el pequeño fondo universitario que habían reservado para mí como garantía. Durante 2 años, puse cada gramo de mi ser en ese negocio. Me llamaban vagabunda, pero nunca había estado más concentrada. Mi día comenzaba a las 5 de la madrugada cargando palas y mantillo en mi vieja camioneta Ford. Trabajaba 16 horas al día, a veces más, bajo el brutal sol de Kentucky. Mis manos estaban en carne viva por las ampollas que se convirtieron en duros callos. Mi espalda me dolía constantemente. Plantaba los sueños de otras personas. Hileras de rosales perfectos para clientes adinerados, céspedes exuberantes para familias nuevas. Se me daba bien. Mi lista de clientes creció. Finalmente estaba construyendo algo propio. Y entonces la economía se desplomó. Empezó lentamente, luego, de repente, el mercado de lujo se secó. La gente ya no gastaba dinero en jardines elaborados. Uno por uno, mis contratos fueron cancelados. El negocio por el que había sangrado se marchitó y murió en menos de 6 meses. El banco se llevó mi camioneta. Lo perdí todo. Para mis padres, esto no fue una tragedia. Fue una inevitabilidad. Fue la prueba de que habían tenido razón todo el tiempo. Te dijimos que esto pasaría, dijo mamá. Su tono era una mezcla de decepción y una extraña satisfacción reivindicativa. Nunca dijeron, trabajaste tan duro. Nunca reconocieron el esfuerzo. Solo vieron el fracaso. Tenía 24 años, estaba arruinada y derrotada. No tenía a dónde ir, así que tuve que volver a casa. La vergüenza era un peso físico. Fue entonces cuando mi papá vino a mí con la escritura. Poseía una parcela más grande de 40 acres en las afueras de la ciudad que había comprado como inversión a largo plazo. Había hecho que un topógrafo separara una sección de 5 acres en la esquina trasera. Estaba sin salida al exterior, cubierta de maleza y matorrales espinosos, y el suelo era rocoso y pobre. Nadie querría construir allí. Toma, dijo, deslizando los papeles por la mesa de la cocina sin mirarme a los ojos. Es tuyo.
Un premio de consolación, supongo. Al menos serás dueña de algo. No fue un regalo. Fue un acto de culpa, una forma de lavarse las manos conmigo. Me estaba dando un pedazo de tierra para que tuviera donde poner mi fracaso. Sabía lo que estaban pensando. Puede ir a jugar en la tierra allí, donde no nos avergonzará. Lo acepté. Compré una casa móvil usada y destartalada con mis últimos ahorros y la hice remolcar a la propiedad. Mis padres estaban horrorizados. ¿Vas a vivir en una caja de metal sobre un campo de maleza?, gritó mamá. ¿Qué pensará la gente? Pero para mí, fue un escape. Dormir en esa casa móvil, rodeada por los 5 acres de tierra que ellos veían como inútiles, fue la primera vez que sentí que podía respirar. Esa tierra no era un premio de consolación. Era una página en blanco, y no tenía ni idea de la historia que estaba a punto de escribir en ella. Veían a una hija perezosa y sin rumbo. Lo que nunca vieron, lo que se negaron a ver, fueron las jornadas de 16 horas, el sudor, la tierra bajo mis uñas y la semilla terca y resistente de un sueño que había sido enterrado pero no había muerto. El punto de quiebre no se sintió como una ruptura en absoluto. Se sintió como una cerradura haciendo clic, silenciosa y firmemente, en una puerta que había estado tratando de forzar toda mi vida. Jessica y Michael cerraron la compra de su nueva casa en una nueva y lujosa urbanización. Era una enorme casa de estilo granja moderna con revestimiento blanco y un porche envolvente. Era exactamente el tipo de casa que mis padres habrían diseñado si estuvieran diseñando una vida perfecta. Conocía cada detalle sin haber puesto un pie dentro porque mi madre había estado hablando de ello durante semanas. La cocina gourmet, las encimeras de mármol, el espacioso patio trasero que era un lienzo en blanco. Para celebrarlo, mamá decidió dar una fiesta en el jardín de nuestra casa familiar. La ironía era una píldora amarga que tuve que tragar. El jardín en el que celebraban, el que tenía el patio de piedra impecable, los macizos de flores florecientes y el césped perfectamente cuidado, era el que yo había construido. Años antes de que mi negocio fracasara, había invertido un verano de sudor y amor en ese espacio como regalo para mis padres. Lo diseñé, lo cavé, lo planté. Fue uno de los primeros proyectos de los que estuve verdaderamente orgullosa. Ahora, solo era el telón de fondo para el éxito de Jessica. Me enteré de la fiesta indirectamente a través de una publicación de Facebook que compartió mi tía. Era una foto de las invitaciones impresas, elegantes y florales, celebrando la nueva casa de Jessica y Michael. Mi nombre no estaba en la lista de invitados. Ni siquiera me lo habían dicho. Una parte de mí, la parte débil que todavía anhelaba su aprobación, quería creer que solo fue un descuido, un error. Así que decidí ir, no para arruinar la fiesta, sino para ofrecer una rama de olivo, para mostrarles que no estaba resentida. Pasé la mañana en un vivero local, no el mío, todavía no, y elegí el regalo perfecto, un arce japonés joven. Era un árbol hermoso y delicado, uno que crecería fuerte y daría sombra durante años. Era un pedazo de mí, un pedazo del trabajo que amaba, y pensé que tal vez, solo tal vez, verían el sentimiento detrás de él. Esa tarde, conduje hasta la casa de mi infancia. Los coches abarrotaban la calle, sedanes de lujo y SUVs sus pertenecientes a los amigos de mis padres y al nuevo círculo adinerado de Jessica. Podía oír el tenue sonido de la música de cuerda y las risas educadas que llegaban desde la valla. Aparqué al final de la calle y llevé el pequeño árbol en maceta en mis brazos. Se sentía más pesado a cada paso. No entré por la puerta del patio trasero. Subí los escalones del frente y toqué el timbre, sintiéndome como una extraña. Mi madre abrió, con una copa de vino blanco en la mano. Llevaba un hermoso vestido floral y se veía radiante, sonrojada por el éxito de la fiesta. Cuando me vio, su sonrisa vaciló por un segundo. La sorpresa parpadeó en sus ojos, seguida de algo más. Molestia. Sofía, dijo, su voz un susurro bajo y urgente. Se paró a medio camino en el porche, bloqueando parcialmente la entrada como para evitar que entrara. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo quería dejarle esto a Jessica, dije, levantando el arbolito. Un regalo de inauguración. Sus ojos se movieron de un lado a otro entre el árbol y yo, luego por encima de mi hombro hacia la calle, como si temiera que alguien pudiera verme allí de pie.
Una carcajada estalló en el patio trasero y la voz de una mujer gritó: «Susan, te necesitamos para el brindis». El rostro de mamá se tensó. Me miró, a mis botas de trabajo polvorientas y mis vaqueros sencillos. No había pensado en arreglarme. Venía de mi propia tierra, de una mañana dedicada a arrancar malas hierbas. Era yo, y no estaba lista para una fiesta. «Oh, cariño», susurró, inclinándose más cerca. Su voz era melosa con falsa simpatía. «Lo siento mucho. Debería haberte llamado. Esto es realmente solo para invitados. Es un día de familia». Solo para invitados, día de familia. Las palabras no tenían sentido juntas. Yo era familia. Pero en ese momento, de pie en el porche de la casa donde crecí, lo entendí perfectamente. Había dos tipos de familia a sus ojos. Los que pertenecían adentro, riendo en el jardín, y la que estaba afuera, sosteniendo un árbol. Yo no era una invitada, pero tampoco era bienvenida. Era una vergüenza, un problema que no quería tener que explicar. Mi cara se sentía caliente. Podía sentir la sangre subiendo a mis mejillas, pero mi voz, cuando hablé, fue tranquila. «Ya veo». Miré más allá de ella a través de la puerta abierta y vislumbré a Jessica en el patio trasero. Estaba presidiendo, riendo, con una copa de champán en la mano. Parecía feliz. Parecía que pertenecía allí. «Dejaré esto para ella», dije, mi voz sonando distante a mis propios oídos. «No seas tonta», dijo mamá rápidamente, ya dándose la vuelta para volver adentro. «Tenemos paisajistas profesionales para la nueva casa. Llévatelo contigo». Me lanzó una última mirada fugaz de lástima. «Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo?». Cerró la puerta, dejándome sola en el porche. El cerrojo hizo clic. Me quedé allí un minuto entero, con el arce japonés todavía en mis brazos. Miré sus delicadas hojas rojas, un símbolo de nuevos comienzos, un regalo del corazón, y había sido rechazado sin pensarlo 2 veces. No lloré. No sentí rabia. No sentí nada. Un profundo y hueco vacío donde antes solían estar toda la esperanza y el dolor. Fue el momento en que la lucha finalmente se extinguió en mí. El momento en que dejé de intentarlo. Me di la vuelta y me alejé de la casa. Caminé por el camino de entrada, pasando junto a todos los coches brillantes y caros, y no miré atrás. Cuando llegué a la acera, coloqué suavemente la planta en maceta en la franja de césped al lado de la carretera. La dejé allí, una cosa pequeña y abandonada. Mientras subía a mi camioneta y me alejaba, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no iba a mendigar un asiento en su mesa. Ni siquiera iba a pedir una invitación. Iba a construir la mía propia. Dejar ese arce japonés en la acera fue como dejar atrás a mi antiguo yo. La chica que deseaba desesperadamente la aprobación de su familia se había ido. En su lugar había una mujer con 5 acres de maleza y una resolución fría y dura. El viaje de regreso a mi tierra no estuvo lleno de lágrimas. Estuvo lleno de una energía silenciosa y vibrante. La lástima en los ojos de mi madre había encendido un fuego en mí. Al día siguiente, me mudé a mi tierra permanentemente. No fue una gran mudanza. Simplemente dejé de fingir que mi casa móvil era una solución temporal. Este campo olvidado detrás de un largo camino de grava era mi hogar ahora. Me paré en medio de él esa mañana. El sol apenas comenzaba a salir y lo observé todo. Las zarzas enredadas, las rocas obstinadas, los parches de suelo arcilloso. La mayoría de la gente vería un páramo. Mis padres veían un fracaso. Yo veía unos cimientos. Empecé desde cero. Menos que cero, en realidad. Tenía deudas de mi último negocio y apenas suficiente dinero en mi cuenta para comprar comida para el mes. Así que hice lo único que podía. Vendí mi vieja camioneta. Dolió. Esa camioneta había sido mi compañera en mi primer negocio. El único símbolo de mi sueño fallido. Ver al nuevo dueño llevársela se sintió como un adiós final a la chica que solía ser. Pero el dinero que obtuve fue un salvavidas. No era mucho, pero era suficiente para empezar.
No compré un vehículo nuevo. Compré herramientas, una desbrozadora de alta resistencia, una carretilla robusta, palas, rastrillos y un pico para el suelo rocoso. Mi nueva vida iba a ser construida a mano. Durante los primeros meses, mi mundo se redujo al tamaño de esos 5 acres. Mis días se regían por el sol. Me levantaba antes del amanecer, con las manos envueltas en gruesos guantes de cuero, y trabajaba hasta que mis músculos gritaban y el cielo se volvía púrpura. Empecé en una esquina y comencé a despejar la maleza. Fue un trabajo físico brutal. Las espinas rasgaban mi ropa y mi piel. Desenterré rocas del tamaño de sandías, usando nada más que una pala y palanca para sacarlas de la tierra. Mi espalda era un dolor sordo y constante. Mis manos eran un desastre de ampollas y cortes. Algunas noches me sentaba en los escalones de mi casa móvil, demasiado cansada incluso para cocinar, y miraba el pequeño trozo de tierra despejada. Era una vista patética, un pequeño cuadrado marrón en un mar de maleza verde y gris. Pero era mío. Cada centímetro fue ganado con mi propio sudor. Los vecinos, los pocos que vivían al final del largo camino rural, a veces se detenían. Se apoyaban en sus camionetas, con una curiosidad educada en sus rostros. ¿Qué piensas hacer con todo esto, señorita?, me preguntó un granjero mayor, sus ojos recorriendo el caos de mi propiedad. Voy a abrir un vivero, le dije, mi voz firme a pesar de mi agotamiento. Para plantas nativas, cosas que están destinadas a crecer aquí. Él asentía lentamente, una sonrisa jugando en sus labios. Era una sonrisa amable, pero estaba llena de duda. Bueno, buena suerte, decía antes de irse. Nadie me creía. Para ellos, yo solo era una chica viviendo en una casa móvil jugando en la tierra. Su escepticismo era como gasolina en el fuego dentro de mí. Volví a mi trabajo con una determinación renovada. Os lo demostraré. Os lo demostraré a todos. El primer año fue para despejar. El segundo año fue para construir. Con la tierra despejada, tomé el último de mi dinero e invertí en los cimientos de mi nuevo negocio. Compré los materiales para un pequeño invernadero, solo un marco simple y láminas de plástico. Lo monté yo misma, siguiendo las instrucciones como un texto sagrado. Cuando terminé, me paré dentro del espacio húmedo y calentado por el sol, y se sintió como una catedral. Instalé líneas de riego, una red de tuberías negras que serpenteaba por el terreno despejado, prometiendo agua y vida. Empecé poco a poco. Me concentré en plantas nativas de Kentucky, monarda, equinácea púrpura, ageratina azul, plantas que eran resistentes, que pertenecían a este suelo, que podían prosperar en las duras condiciones. Recogí semillas, propagué esquejes y cuidé pequeñas plántulas en mi invernadero. Mis primeros clientes no fueron propietarios adinerados. Fueron paisajistas locales que comenzaban a recibir solicitudes de jardines más sostenibles y de bajo mantenimiento. Les vendía mis plantas desde una mesa plegable al final de mi camino de grava. Mis precios eran bajos, pero mis plantas eran fuertes y saludables. El primer paisajista que me compró, un tipo llamado Tom, regresó una semana después. Esas equináceas que me vendiste fueron las mejores que he visto, dijo. ¿Qué más tienes? La voz comenzó a correrse. Para el final del segundo año, tenía contratos con 3 empresas de paisajismo locales. Tuve que construir un segundo invernadero más grande para satisfacer la demanda. Para el tercer año, ya no era solo una chica jugando en la tierra. Tenía un nombre, Raíces y Restauración de Sofía. No solo vendía plantas. Vendía una filosofía. Estaba restaurando un pequeño pedazo del mundo natural que había sido olvidado. Una tarde, me paré en el mismo lugar donde había estado 3 años antes, observando mi tierra. Pero ya no era un páramo. Era una próspera y organizada cuadrícula de verde. Los invernaderos zumbaban con ventiladores. El sistema de riego siseaba suavemente, entregando agua a miles de seres en crecimiento. Mi tierra, la que papá había llamado inútil y mamá había visto como un símbolo de mi fracaso, estaba floreciendo. Estaba viva, y me había devuelto la vida con ella. El éxito tiene un olor. No es el dulce aroma de las flores. Es el aroma agudo e innegable de la independencia, y mi familia,
que había estado ausente durante 3 años, comenzó a olerlo en el viento. Las visitas comenzaron sutilmente. Se enmarcaban como visitas casuales y accidentales. Mi madre fue la primera. Subió por mi largo camino de grava una tarde en su Lexus impecable, una nube de polvo ondeando detrás de ella. Salió del coche con una bolsa de compras. Estaba en la tienda y pensé en ti, dijo, evitando el contacto visual con los extensos invernaderos y las hileras de lechos de plantas organizados. Sus ojos escanearon mi casa móvil, el porche barrido, la sencilla silla de madera que había construido para mí. Su rostro era una máscara de preocupación educada. «Estás comiendo bien aquí, Sofía». «Estoy bien, mamá». «Tengo un huerto», dije, señalando el pequeño huerto que había cultivado cerca de mi casa móvil. «No necesito nada». Las compras eran una excusa. Un caballo de Troya para echar un vistazo a lo que estaba haciendo. Caminó por los alrededores, sus costosas sandalias crujiendo en el camino de grava. Se asomó a un invernadero, su expresión indescifrable. «Es mucho trabajo», dijo finalmente, como si fuera una nueva revelación. No lo elogió. No lo condenó. Simplemente lo observó como un científico estudiando un espécimen nuevo y extraño. Se fue después de 10 minutos, con la bolsa de compras intacta en mi porche. La visita de mi padre fue aún más reveladora. No entró en la propiedad. Solo vi su camioneta conduciendo lentamente por la carretera principal un sábado, y de nuevo al siguiente. Sentía curiosidad por el proyecto. Como le dijo más tarde a mi tía, era un constructor. Entendía la escala, el trabajo y las ganancias. No podía ignorar el hecho de que el pedazo de tierra inútil ahora tenía estructuras, riego y un flujo constante de camiones comerciales entrando y saliendo. Lo estaba evaluando, calculando su valor, y sabía que los números no cuadraban con el fracaso que él había supuesto para mí. Nunca se detuvo, nunca saludó. Solo observaba desde la distancia. Luego vino Jessica. Su visita fue la más transparente de todas. Llegó una tarde soleada vestida con un costoso atuendo deportivo, como si acabara de salir de una clase de yoga. Tenía una sonrisa brillante y artificial pegada en la cara. «¿Sophie?» «Dios mío, mira este lugar», exclamó, con los ojos muy abiertos de fingido asombro. «Es increíble. Has hecho tanto». Solo asentí, limpiándome la tierra de las manos en mis vaqueros. «Me mantiene ocupada». Caminó a mi lado mientras inspeccionaba una hilera de rudbeckias. Su voz era dulce como el azúcar, el mismo tono que usaba cuando quería algo de niña. «Lo estás haciendo muy bien, Sophie. Todos estamos muy orgullosos de ti». Me detuve y la miré. «Todos estamos muy orgullosos de ti». Las palabras sonaron huecas, una moneda barata que intentaba usar para volver a entrar. No habían estado orgullosos cuando estaba despejando rocas a mano. No estaban orgullosos cuando vivía de latas de frijoles en mi casa móvil. Su orgullo era un desarrollo reciente, uno que coincidía directamente con mi éxito. Michael y yo estuvimos hablando, continuó, llegando a la verdadera razón de su visita. Nuestro patio trasero es tan aburrido. Y los paisajistas con los que hemos hablado son tan poco inspiradores. Pensamos, ¿quién mejor para ayudarnos que mi talentosa hermana? Tal vez puedas ayudarnos a rediseñar nuestro jardín. Era una prueba, una forma de ver si todavía era la vieja Sofía, la que dejaría todo por una migaja de su aprobación. Me estaba ofreciendo la oportunidad de trabajar finalmente en su casa perfecta, de ser admitida en el mundo del que me habían excluido. La miré, a sus uñas limpias y su sonrisa sin esfuerzo. Pensé en la fiesta en el jardín. Pensé en el arce japonés dejado en la acera. «Lo siento, Jessica», dije, mi voz tranquila y uniforme. «No puedo». Su sonrisa se crispó. «Oh, bueno, te pagaríamos, por supuesto. Sea cual sea tu tarifa». «No es por el dinero», dije, volviéndome hacia mis plantas. «Estoy completamente ocupada con mis contratos comerciales. No tengo tiempo para proyectos residenciales en este momento». Se quedó en silencio por un momento. La dulzura azucarada de su voz se evaporó, reemplazada por un frío filo de incredulidad. Frunció el ceño,
una línea profunda formándose entre sus cejas, como si acabara de romper alguna regla no escrita. Se me había ofrecido la oportunidad de serle útil, y la había rechazado. La dinámica de poder había cambiado, y no le gustaba. Oh, dijo, su voz plana. Bueno, qué lástima. No se quedó mucho más tiempo. Mientras se alejaba, entendí algo con perfecta claridad. No habían venido a reconectar. No habían venido por amor o para disculparse o para admitir que estaban equivocados. Vinieron porque había construido algo en mis propios términos, algo que no podían controlar. Mi éxito era un misterio para ellos, y se sentían atraídos por él, no para celebrarlo, sino para ver cómo podría beneficiarlos. Sus visitas repentinas no eran sobre la familia. Eran sobre reclamar territorio. Pero esta tierra era mía, y ya no estaba en negociación. 2 meses después de la repentina y no deseada reaparición de mi familia en mi vida, recibí una llamada que movió el suelo bajo mis pies más profundamente de lo que cualquier pala podría haberlo hecho. Era mi madre. Su voz era delgada y quebradiza, despojada de su habitual calidez manipuladora. Sofía, dijo, y había un temblor en su voz que no había oído desde que era una niña y me había caído de un árbol. Es tu padre. Tuvo un derrame cerebral esta mañana. Se ha ido. No supe qué decir. ¿Se ha ido? La palabra se sentía estúpida y pequeña. Hubo un sollozo seco al otro lado de la línea. Falleció hace 1 hora en el hospital. El funeral es el viernes. Luego colgó. No, ¿estás bien? No, te necesito aquí. Fue una notificación, no un momento compartido de duelo. Mi relación con mi padre había sido de vastas distancias silenciosas. Fue una presencia en mi infancia, una figura a la cabeza de la mesa, pero realmente no lo conocía. Sabía que le gustaba el café solo y sus planos precisos. Sabía que estaba orgulloso de Jessica y decepcionado de mí. Me había dado la tierra, un acto que había interpretado como un despido culpable. No habíamos tenido una conversación real en años. Su muerte se sintió menos como una pérdida personal y más como una declaración final y silenciosa sobre nuestra relación desconectada. Sentí un extraño dolor hueco. El duelo de perder algo que nunca tuve realmente. El funeral fue un borrón de trajes negros, susurros apagados y el empalagoso aroma de los lirios. Me quedé atrás, separada de mi madre y Jessica, quienes formaban una unidad de duelo apretada e impenetrable al frente. Aceptaban las condolencias con gracia practicada. La gente me miraba con expresiones de lástima, la misma lástima que mi madre había perfeccionado a lo largo de los años. Veían a la hija que vivía en una casa móvil, la que no encajaba. Me sentí como una extraña viendo una película sobre una familia que vagamente reconocía. 1 semana después, recibí una llamada de un hombre llamado señor Miller. Se presentó como el abogado de mi padre y solicitó mi presencia para la lectura del testamento. Fue firme y formal, declarando que mi asistencia no era opcional. Conduje a la ciudad, a un bufete de abogados en un alto edificio de cristal que se sentía a un mundo de distancia de mis invernaderos y caminos de grava. La sala de conferencias era fría y silenciosa, caoba pulida, sillas de cuero y una ventana que daba a una ciudad de la que ya no me sentía parte. Mi madre estaba allí, su rostro pálido y demacrado. Jessica estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano, su expresión de solemne importancia. Mi hermano, tan callado como siempre, estaba sentado al otro lado de la mesa, mirando su teléfono. Todos me miraron cuando entré, un destello de sorpresa en sus ojos, como si no hubieran esperado que realmente apareciera. Tomé un asiento sola, dejando una silla vacía entre nosotros. El señor Miller era un hombre mayor con ojos amables y un comportamiento sensato. Se ajustó las gafas y abrió una gruesa carpeta. Estamos aquí hoy para ejecutar el último testamento de Robert Anderson, comenzó, su voz tranquila y profesional. Repasó los detalles preliminares, activos, cuentas, legados menores a parientes lejanos. Mi madre y Jessica escuchaban atentamente, con sus cuerpos inclinados hacia adelante. Yo solo miraba por la ventana, observando las nubes. No esperaba nada. Mi padre me había dado mi premio de consolación años atrás. Solo estaba allí como una formalidad. A mi hijo, Daniel, leyó el señor Miller.
Le dejo la suma de $50.000 para que los use como mejor le parezca. Mi hermano levantó la vista de su teléfono, un destello de sorpresa en su rostro antes de asentir y volver a mirar hacia abajo. A mi amada hija, Jessica, continuó, y pude sentir a mi hermana enderezarse en su silla. Le dejo la suma de $20.000, junto con las joyas de su madre, que heredará al fallecer su madre. Un agudo y audible jadeo provino de Jessica. 20.000, susurró, su voz tensa de incredulidad. Miró a mi madre, que parecía igual de sorprendida. Eso no puede estar bien. Solo la empresa de papá vale millones. El señor Miller no levantó la vista del papel. Continuó con calma. La mayoría de las acciones de Construcciones Anderson se transfirieron a un fideicomiso para su madre, Susan, hace 5 años. Este testamento solo se refiere a los bienes personales de Robert. Mamá se relajó ligeramente, pero Jessica todavía estaba tensa. $20.000 era un insulto para ella. Era una fracción de lo que le habían dado para su casa. El aire en la habitación estaba cargado con su indignación. Entonces el señor Miller se ajustó las gafas de nuevo y me miró directamente. Y a mi hija Sofía. Sentí que mi madre y mi hermana giraban la cabeza para mirarme. Podía sentir el calor de sus miradas. El testamento establece, dijo el abogado, su voz clara y deliberada. Confirmo que la parcela de 5 acres designada como lote 7B es suya en propiedad absoluta, como se escrituró previamente. Además, le lego el resto de la propiedad designada como lote 7, que consiste en los 35 acres contiguos, incluyendo la estructura residencial principal y todas las dependencias ubicadas en ella. Silencio. Fue un silencio pesado y sofocante que me presionaba por todos lados. Traté de procesar las palabras, los 35 acres contiguos, la estructura residencial principal. Su casa. Me estaba dando la tierra sobre la que se asentaba su casa. Toda. 40 acres en total. Jessica fue la primera en romper el silencio. Su voz era un grito agudo y estrangulado. ¿Qué? Eso es imposible. Esa es nuestra casa. Mi madre parecía como si le hubieran sacado el aire del cuerpo. Su rostro, ya pálido, se volvió de un blanco fantasmal. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo miraba fijamente al señor Miller, luego a mí, sus ojos abiertos con un horror que se estaba convirtiendo rápidamente en rabia. El señor Miller levantó una mano pidiendo silencio. Miró a Jessica con una expresión paciente e imperturbable. Su padre modificó la escritura y el testamento el año pasado. Es todo perfectamente legal y ha sido verificado. Luego volvió a mirar la página y continuó leyendo, su voz llenando el silencio atónito. Incluyó una nota personal para ser leída en este momento. El abogado se aclaró la garganta. Dice, y cito. Hizo una pausa, y en ese momento, el mundo entero pareció contener la respiración. A Jessica se le dio toda ventaja, y las usó bien. Pero a Sofía no se le dio nada más que un pedazo de tierra, y construyó algo de la nada. Ella sabrá qué hacer con esto. Las palabras aterrizaron en el centro de la habitación como una piedra arrojada a un estanque en calma. Construyó algo de la nada. Era la validación que había anhelado toda mi vida. Era el reconocimiento de las jornadas de 16 horas, las ampollas, el sudor, la lucha, y había venido de la única persona que nunca pensé que lo vería. Era un susurro póstumo de orgullo de un hombre que había estado en silencio durante tanto tiempo. Miré a mi madre y a mi hermana. Su conmoción se había transformado ahora completamente en una furia incandescente. Jessica negaba con la cabeza, susurrando, no, no, no. Los ojos de mi madre estaban fijos en mí, y la mirada en ellos era aterradora. Era la mirada de alguien cuyo mundo entero, cuyo sentido del orden y la justicia, acababa de ser incendiado. No me sentí triunfante. No me sentí feliz. Sentí un profundo cambio sísmico dentro de mí. Mi padre, en su acto final, había hecho más que solo darme tierra. Me había dado lo único que mi madre y mi hermana siempre me habían negado, reconocimiento. Me había visto, y al hacerlo, me había entregado todo el poder. La hija inútil, la olvidada,
ahora era dueña del suelo bajo sus pies. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron inquietantemente silenciosos. Era la calma antes de la tormenta. Volví a mi vivero, al ritmo familiar de regar plántulas y gestionar pedidos. La tierra bajo mis pies se sentía diferente, más sólida. Ahora todo era mío. El peso y la maravilla de ello eran abrumadores. Caminaba por el perímetro de mis 5 acres originales y miraba las colinas ondulantes y los bosques de árboles que ahora me pertenecían. Podía ver el techo de la casa de mi infancia en la distancia, un lugar que ahora era, increíblemente, de mi propiedad. Evité sus llamadas durante 3 días. Necesitaba el silencio para que las últimas palabras de mi padre se asentaran. Construyó algo de la nada. Era un escudo, un cimiento, una verdad silenciosa sobre la que podía apoyarme cuando la inevitable tormenta llegara. Y llegó al 4.º día. Mi teléfono sonó y era mi madre. Casi lo dejó pasar al buzón de voz, pero sabía que no podía posponerlo para siempre. Respondí. Mi voz, tranquila y simple, hola. Sofía, cariño. Su tono era meloso, espeso y empalagoso, y completamente falso. Era la voz que usaba cuando quería algo, una dulzura armada que siempre me ponía los pelos de punta. Me alegro mucho de haberte localizado. He estado tan preocupada. Estoy bien, mamá, dije, manteniendo mi voz uniforme. Bien, bien, dijo un poco demasiado rápido. Escucha, cariño, sobre el testamento. Tu padre, no estaba bien al final, confundido. Todo esto es solo un terrible error. Permanecí en silencio. La dejé hablar, sabiendo que si no le daba nada, ella revelaría todo. Sabes, cariño, arrulló. No necesitas toda esa propiedad. Es una carga tan grande. Todos esos impuestos, el mantenimiento de la casa. Es demasiado para que una chica soltera como tú lo maneje. Podríamos encargarnos de ello por ti. Podríamos administrarlo, mantenerlo en la familia como tu padre hubiera querido. Como tu padre hubiera querido. La mentira era tan descarada, tan irrespetuosa con las mismas palabras que él había dejado, que casi me reí. Estaba tratando de borrar su acto final, de reescribirlo para que encajara en su propia narrativa. No querían administrarlo para mí. Querían recuperarlo. Querían restaurar el viejo orden donde ellos tenían todos los activos y yo no tenía nada. Lo pensaré, dije, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Era una mentira, pero era la única forma de terminar la conversación. Hazlo, cariño, dijo, su voz goteando alivio. Somos familia. Resolveremos esto. Colgó y me quedé allí un largo momento, mirando el imperio que había construido. Todavía no lo entendía. Todavía pensaba que era la misma chica que haría cualquier cosa por una migaja de su aprobación. 1 hora después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Jessica. Su enfoque era diferente, más directo, pero igual de insultante. Sophie, mamá me dijo que habló contigo. No hagamos esto difícil. Sabemos que no quieres la casa. Michael y yo lo hemos discutido y estamos preparados para pagarte el valor justo de mercado por los 35 acres. $300.000. Es más de lo que obtendrías de cualquier otra persona por esa tierra. Por favor, no se lo pongas difícil a mamá. Me quedé mirando el mensaje. $300.000 por 35 acres de tierra de primera en Kentucky y una casa de 400 metros cuadrados construida a medida. No era una oferta justa. Era una broma. Era lo que ellos pensaban que valía. Pensaban que era tan estúpida, tan desesperada por dinero, que saltaría al primer número que me lanzaran. Por favor, no se lo pongas difícil a mamá. La clásica manipulación, posicionándome como la agresora, la alborotadora, por simplemente existir y poseer lo que era legítimamente mío. No respondí. Puse mi teléfono en silencio y me puse a trabajar. Pasé el resto del día trasplantando plantones de roble, con las manos hundidas en la tierra rica y oscura. El trabajo físico me ancló. Con cada árbol que asentaba en una nueva maceta, sentía que mi resolución se endurecía. Ellos veían tierra y dinero.
Veían activos que controlar. No veían lo que mi padre había visto. No veían los años de trabajo, la visión. No me veían a mí. Esa noche, me senté en mi pequeña mesa de cocina con el grueso paquete de documentos que el señor Miller me había dado. Decidí leer cada página del testamento y las escrituras de la propiedad yo misma. Quería entenderlo todo, conocer mi posición desde todos los ángulos. Estaba lleno de jerga legal, pero me tomé mi tiempo, buscando los términos que no entendía. Y fue entonces cuando lo encontré. Era una sola página, un anexo a la transferencia de la escritura que mi padre había firmado y hecho notarizar solo 6 meses antes de morir. Era una cláusula corta y simple, anidada entre párrafos de lenguaje legal. Mis ojos la recorrieron una vez, luego 2. La leí en voz alta para mí misma, mi voz un susurro en la silenciosa casa móvil. La propiedad que consiste en el lote 7 y 7B en su totalidad no puede ser vendida, transferida o subdividida a ningún miembro directo de la familia, incluyendo cónyuge, hijos o sus cónyuges, dentro de los primeros 5 años de la ejecución de este testamento. Me recliné en mi silla, los papeles temblando ligeramente en mi mano. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. No era una sonrisa de victoria o triunfo. Era una sonrisa de asombro. Mi padre lo había sabido. Había conocido a su familia. Había anticipado cada uno de sus movimientos. Sabía que intentarían presionarme, comprarme, manipularme para que renunciara a la tierra. Había visto su codicia y su sentido de derecho. Y había construido una fortaleza a mi alrededor para protegerme de ello. No solo me había dado la tierra. Me había dado tiempo. 5 años. 5 años de paz. 5 años para que yo echara mis propias raíces tan profundamente en ese suelo que nada ni nadie pudiera arrancarme jamás. Era poético. Era brillante. Era una venganza legal envuelta en tinta, un jaque mate final desde más allá de la tumba. Pensé en la voz melosa de mi madre y el mensaje insultante de Jessica. Estaban jugando un juego, y ni siquiera sabían que su padre ya se había asegurado de que perdieran. Seguí sin decir nada. Dejé que llamaran. Dejé que enviaran mensajes de texto. Dejé que se agitaran, creyendo que todavía tenían algo de poder, algún ángulo que pudieran jugar. Guardé el regalo final de mi padre cerca de mi pecho, la tierra, el reconocimiento y el hermoso e impenetrable silencio de esa única y perfecta cláusula. Mi silencio las llevó a la desesperación. Después de una semana de llamadas y mensajes sin respuesta, decidieron forzar el asunto. Aparecieron en mi vivero una tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada proyectaba largas sombras sobre las hileras de plantas, y el aire estaba lleno del olor pacífico y terroso del suelo húmedo y las flores en flor. Era mi momento favorito del día, un momento de tranquila satisfacción. Su llegada lo destrozó por completo. El Lexus de mi madre entró crujiendo por el camino de grava demasiado rápido, escupiendo piedras. El SUV de Jessica lo siguió justo detrás. Salieron de sus coches al mismo tiempo, sus movimientos bruscos y enojados. No habían venido a hablar. Habían venido a pelear. Marcharon hacia mi invernadero más grande, donde estaba terminando de regar por el día. Las vi venir y respiré hondo, dejando la manguera de riego. Me mantuve firme allí, en la entrada de la estructura que había construido con mis propias manos. Este era mi territorio. Ellas eran las intrusas aquí. Sofía, esto ya ha durado bastante, comenzó mi madre, su voz aguda y tensa. No quedaba dulzura melosa, solo ira cruda y desgarrada. Has estado ignorando nuestras llamadas. Somos tu familia. No se trata así a la familia. ¿Qué quieres, mamá?, pregunté, mi voz tranquila. Por dentro, mi corazón latía con fuerza, pero me negué a que lo vieran. ¿Qué queremos?, estalló Jessica, con la cara sonrojada y los ojos brillantes. ¿Qué queremos? Queremos que dejes de ser tan increíblemente egoísta. Queremos que hagas lo correcto. Miré de su cara a la de mi madre. Estaban hombro con hombro, un frente unido de indignación. Era la misma forma en que habían estado juntas en el funeral de mi padre, la misma forma en que se habían presentado al mundo toda mi vida. La madre perfecta y la hija perfecta.
Y yo era el obstáculo para su mundo perfecto. Lo correcto, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire. ¿Qué es lo correcto, Jessica? Devolvernos nuestra casa, gritó, las lágrimas asomando a sus ojos. Eran lágrimas de frustración, no de tristeza. Papá cometió un error. Estaba enfermo. No pensaba con claridad. Nunca hubiera querido esto. Nunca hubiera querido que su esposa fuera expulsada de su propia casa. Nadie está echando a nadie, dije simplemente. No juegues con nosotros, Sofía, espetó mi madre, señalándome con un dedo tembloroso. Sabemos lo que es esto. Esta es tu pequeña y patética venganza porque siempre estuviste celosa de tu hermana. La acusación era tan vieja, tan gastada, que había perdido todo su poder para herirme. Yo misma solía creerlo, que el dolor dentro de mí eran celos. Pero ahora sabía que nunca se había tratado de lo que Jessica tenía. Se trataba de lo que se me había negado a mí. Respeto, apoyo, un lugar al que pertenecer. ¿Crees que estoy celosa?, pregunté, con una genuina curiosidad en mi voz. ¿De qué? De todo, replicó Jessica. Mi carrera, mi esposo, mi vida. Una vida que nunca podrías tener porque estabas demasiado ocupada jugando en la tierra. Miré a mi alrededor. Miré las miles de plantas sanas y prósperas que se extendían en hileras ordenadas bajo la suave luz del atardecer. Miré los robustos invernaderos, el complejo sistema de riego, las señales de un negocio en crecimiento exitoso. Miré el sol poniéndose sobre las colinas de la tierra que ahora era mía. Toda mía. Esto no era jugar. Esto era construir. Estás siendo egoísta, gritó mi madre, con la voz quebrada. Tienes esto. Este pequeño hobby. Es suficiente para ti. No necesitas una casa grande y toda esa tierra. Ni siquiera sabes qué hacer con esa tierra. Sus palabras resonaban con el pasado. Ni siquiera puedes mantener un trabajo. Necesitas ser realista. Nunca tendrás lo que ella tiene. Era el mismo guión, el mismo coro de desaprobación que me habían cantado toda mi vida. Pero las palabras ya no dolían. Sonaban huecas, desesperadas. Eran los últimos disparos de una batalla que ya habían perdido. Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que sus palabras airadas y feas se disiparan en el aire pacífico del vivero. Miré sus rostros tensos y furiosos, y no sentí ira a cambio. Sentí una profunda e insondable lástima por ellas. Estaban atrapadas en un mundo donde el valor se medía solo en dinero y estatus. No podían ver la riqueza que me rodeaba, la vida que había cultivado de la nada. No podían entenderlo, y por eso tenían que atacarlo. Finalmente, miré de mi madre a mi hermana, mi mirada firme y clara. De hecho, dije con calma, mi voz baja pero firme, oyéndose fácilmente en el aire quieto del atardecer. Sí que lo sé. Vi el destello de confusión en sus ojos. Esperaban que gritara, que llorara, que discutiera, que me defendiera. Habían venido armadas para una batalla, y yo me había negado a tomar un arma. Mi calma era un muro que no podían escalar. Las últimas palabras de mi padre resonaron en mi mente. Ella sabrá qué hacer con esto. Había confiado en mí. Había creído en mí. Y sus opiniones, sus gritos, sus demandas, no eran nada comparado con el peso de esa confianza. Sostuve su mirada por un último momento, dejándoles ver que no quedaba nada en mí que pudieran herir. Luego, sin otra palabra, me di la vuelta. Volví a mi invernadero, recogí la manguera de riego y volví a dirigir el suave rocío sobre un lecho de jóvenes plantas de lavanda. No miré hacia atrás para ver sus reacciones. Podía sentir su silencio atónito detrás de mí. Habían venido a mi mundo para derribarme, pero su poder se había ido. Eran solo dos mujeres enojadas de pie en un jardín que nunca entenderían, creado por una hija que nunca habían conocido. Papá me había dado exactamente lo que necesitaba. Tierra, espacio y el silencio para finalmente escuchar mi propia voz. Y no iba a dejar que nadie gritara por encima de ella nunca más. Los 5 años que el testamento de mi padre me había dado no fueron solo un periodo de espera. Fueron un periodo de intensa creación.
El enfrentamiento con mi madre y mi hermana fue la última vez que permití que su mundo invadiera el mío. Construí un muro, no de vallas, sino de enfoque. Toda la energía que una vez gasté anhelando su aprobación, ahora la vertí en la tierra. Al final del 5.º año, Raíces y Restauración de Sofía era irreconocible de la pequeña operación que se manejaba desde un solo invernadero. Se había convertido en uno de los viveros de plantas nativas y ecológicas más grandes y respetados del estado. Nos habíamos expandido a 7 invernaderos masivos, un laboratorio de cultivo de tejidos y una flota de 3 camiones de reparto. Tenía 12 empleados a tiempo completo, horticultores, obreros y un gerente de oficina que se encargaba del papeleo interminable. Ya no vendíamos plantas desde una mesa plegable. Suministrábamos pastos nativos, flores silvestres y árboles para enormes proyectos de restauración del gobierno a lo largo de autopistas y en parques estatales. Teníamos contratos de investigación con el Departamento de Agricultura de la universidad, probando cepas de flora local resistentes a la sequía. Había transformado 5 acres de maleza en un negocio próspero y vital, y los 35 acres que lo rodeaban me daban el espacio para soñar aún más grande. Mi madre todavía vivía en la casa. El testamento le había otorgado el derecho a vivir allí por el resto de su vida, pero la escritura estaba a mi nombre. No teníamos contacto. Enviaba un cheque a su cuenta bancaria cada mes para cubrir los impuestos a la propiedad, una transferencia electrónica anónima. Era un arreglo frío y limpio. Jessica y su esposo se habían mudado a otro estado 2 años antes, después de que Michael obtuviera un ascenso. Me enteré por rumores. Nunca hablamos. Se habían convertido en fantasmas de una vida pasada. La pieza central de mi plan de 5 años era algo personal. En una hermosa sección ondulada de la propiedad con vistas a los 5 acres originales, había pasado los últimos 2 años construyendo algo especial. No era otro invernadero o un nuevo laboratorio. Era un espacio público, un centro de aprendizaje y jardín botánico dedicado a los ecosistemas nativos de Kentucky. Financié todo el proyecto yo misma. Lo llamé el Arboreto Anderson. Ponerle el nombre de mi padre fue una decisión complicada. No fue un hombre perfecto, y nuestra relación se había definido por la distancia y su silenciosa desaprobación. Pero en su acto final, me lo había dado todo. Había visto la parte de mí que nadie más se había molestado en buscar. El arboreto no era solo un memorial. Era un testimonio de su último momento claro de verme. Era un jardín construido a partir de la semilla de reconocimiento que él había plantado. Era mi forma de decir gracias y mi forma de dejarlo ir finalmente. La ceremonia de inauguración fue en un día claro y brillante de octubre. Las hojas de otoño en los árboles tenían brillantes tonos de rojo y dorado. Habíamos invitado a clientes, socios universitarios, funcionarios locales y los medios de comunicación. Cientos de personas deambulaban por los senderos de piedra, admirando los jardines cuidadosamente curados y el hermoso y moderno centro de aprendizaje que había diseñado con un arquitecto. Me paré en un pequeño podio de madera mirando a la multitud. Mis empleados estaban en primera fila, radiantes de orgullo. Tom, el primer paisajista que me había comprado plantas, me dio un pulgar hacia arriba. El señor Miller, ahora jubilado, estaba sentado en una silla plegable, sonriendo cálidamente. Esta era mi familia ahora. La que había construido, no en la que había nacido. Di un breve discurso sobre la importancia de las plantas nativas, sobre la restauración de nuestro entorno local, sobre la misión educativa del arboreto. Agradecí a mi equipo, a mis clientes y a la comunidad por su apoyo. Al terminar, una joven reportera de una revista regional levantó la mano para hacer una pregunta. Señora Anderson, comenzó, este es un logro increíble, y es aún más impresionante que lo haya construido en la tierra de su propia familia. Entendemos que su madre todavía reside en la propiedad. ¿Asiste su familia a la ceremonia hoy? ¿Cómo se sienten acerca de esta increíble transformación? La multitud se calmó. La pregunta era personal, pero su tono era respetuoso. Podía sentir docenas de pares de ojos sobre mí. Todos curiosos. Este era el momento de contar mi historia, de exponer el drama, de reclamar mi victimismo públicamente. La vieja Sofía podría haber hecho eso, pero yo ya no era la vieja Sofía. No necesitaba su vergüenza para validar mi éxito. Sonreí, una sonrisa tranquila y genuina.
Miré más allá de la reportera, hacia la lejana línea del techo de la casa de mi madre, apenas visible a través de los árboles. Mi familia y yo hemos tenido diferentes perspectivas a lo largo de los años, comencé, mi voz clara y firme. Cuando empecé aquí con nada más que una casa móvil y 5 acres de maleza, dijeron que esta tierra nunca valdría nada. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Luego volví a mirar a la multitud, a los hermosos jardines, a los rostros de mi equipo. Supongo que simplemente medíamos el valor de manera diferente. Un murmullo recorrió la multitud. Un sonido de comprensión y respeto. Era la verdad. Era toda la historia en una sola frase. No era un ataque. Era una declaración de hechos. Ellos valoraban el dinero, el estatus y las apariencias. Yo valoraba el crecimiento, la resiliencia y el trabajo silencioso y constante de construir algo real desde cero. La reportera asintió, satisfecha. Después de la ceremonia, mientras la gente exploraba el arboreto, el señor Miller se me acercó. Tu padre estaría muy orgulloso, Sofía, dijo, sus ojos amables. Eso espero, respondí, viendo a un grupo de escolares reír mientras señalaban una mariposa monarca en una planta de algodoncillo. En ese momento, de pie en medio del jardín que llevaba su nombre, finalmente lo creí. Una tarde, mucho después de que las multitudes de la ceremonia de inauguración se hubieran ido a casa, caminé sola por el límite de la propiedad. El sol se había puesto, y el cielo de Kentucky era de un púrpura profundo y magullado, salpicado de las primeras estrellas tenues. Me quité las botas y caminé descalza sobre la tierra fresca y húmeda. La misma tierra que una vez me había roto la espalda y que finalmente había sanado mi corazón. El aire estaba quieto, y el único sonido era el canto de los grillos y el susurro del viento moviéndose a través de las altas hierbas de la pradera que había plantado años atrás. Pasé junto a los invernaderos, oscuros y silenciosos ahora, su preciosa carga durmiendo dentro. Caminé por el borde del arboreto Anderson, sus senderos iluminados por luces suaves de bajo voltaje. Mientras estaba en una pequeña colina con vistas a los 40 acres completos, un recuerdo me vino, claro y nítido como si estuviera sucediendo en ese mismo momento. Estaba de vuelta en la sala de estar de mis padres, sentada en la silla olvidada, y la voz de mi madre resonaba en mi mente, tan nítida y cortante como lo había sido esa noche. Ni siquiera puedes mantener un trabajo. Las palabras simplemente flotaron allí, en la quietud de mi mente. No picaron. No quemaron. Eran solo palabras de una persona que solía conocer, de una vida que ya no se sentía como la mía. Miré mis manos, los callos todavía allí, pero más suaves ahora. Las manos de una dueña de negocio, una creadora. Estaba manteniendo más que un trabajo. Estaba manteniendo un legado. El viento se movió a través de las hojas de los robles que había plantado como árboles jóvenes, y susurraron con un sonido como un suave suspiro. Por primera vez, de pie allí, me di cuenta de que no sentía ni una pizca de ira hacia mi madre o mi hermana. La ardiente necesidad de venganza, el dolor de la traición, todo se había convertido en abono, transformado en la rica tierra de la vida que ahora vivía. No necesitaba que me vieran, que me aprobaran o que se disculparan. Su validación ya no era el nutriente que necesitaba para crecer. Sentí paz, una paz profunda, silenciosa e inquebrantable que venía de la tierra misma. Porque a veces, la mejor venganza no se trata de contraatacar o recuperar lo que te robaron. No se trata de hacer que otros sientan el dolor que te hicieron sentir. Se trata de dejar que la tierra crezca sobre la herida. Se trata de cuidar tu propio jardín con tanta diligencia que las cicatrices se convierten en parte del paisaje, ocultas bajo un derroche de flores silvestres. Se trata de construir una vida tan hermosa y tan fuerte que las voces del pasado no son más que el susurro de las hojas muertas. Se trata de florecer de todos modos.